¿cómo están? Espero se encuentren bien. Soy Ferdinando Santiago, CEO y fundador de Face Financial Advisors, un equipo de asesores vinculados a GDM Casa de Bolsa. Hoy hemos preparado una cápsula súper especial para hablar de geopolítica y tenemos un invitado de lujo que verán a continuación. Luis Rodrigo Torres, con 23 años de experiencia, brinda servicios legales en materia civil, mercantil, contractual y administrativa. Ha tenido interacción directa en paneles internacionales con embajadores, ministros, cuerpos diplomáticos de Canadá, así como en Estonia, India, Irán, Israel, México, Rusia, Siria, Suecia y Turquía. Es certificado en conflictos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas en España y Líbano. Ha viajado a Medio Oriente y Europa, entre ellos Israel, Líbano, Turquía, Francia y Suecia. Es maestro en liderazgo, diplomacia e inteligencia ante la Fundación de Estudios Estratégicos e Internacionales, centro colaborador de Universidad Abad Oliva en Madrid, con licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es fundador de Torres, Bats & Bar, con presencia en los estados de Querétaro, Yucatán y Nayarit. Es un placer tener a Rodrigo Torres Muñoz. Bienvenido. Ferdi, pues muchas gracias por la invitación aquí a tu casa. Impresionante, la verdad es que agradezco mucho que nos des este micrófono y sobre todo pues para toda tu audiencia, para todos tus clientes. En verdad es que siempre los currículums hay que ponerle más cosas. La verdad es que nos apasiona el tema diplomático, nos apasiona el tema geopolítico y lo más importante es que hemos logrado hacer que esto sea un instrumento de información, porque la información es poder y bien dada en el momento correcto creo que le puede dar mucho al tema de los inversionistas. Sin duda. Cuéntanos cómo estás viendo todo este, relajo de cosas a nivel mundial que nos viene a todos con los nervios de punta, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, mira, antes que otra cosa hay que entender que el conflicto pues israelí-Irán o iraní-israelí, por decirlo en un nombre semántico y evidentemente no tener ningún tipo de preferencias, Sesgo, sí. es muy importante entender que no podríamos lograr vislumbrar lo que acontece el día de hoy en Medio Oriente si no pudiésemos hacer una retrospectiva al menos de 1950 a la fecha, ¿no? Es decir, la creación del Estado de Israel, desde el 48, 49, las resoluciones de Naciones Unidas y evidentemente incluso las conferencias dadas desde 1896 para la creación y la ideación del Estado de Israel por parte de sus confederaciones más importantes, evidentemente han traído repercusiones, ¿no? Sí. Esto es un tema bastante añejo. No me gustaría entrar a una sintomaquia de hablar de miles y miles de años de historia. Hay que entender que ambos países son milenariamente ricos, ¿no? En su cultura, su religión, todas sus raíces culturales son impresionantes. Estamos hablando simplemente de dos potencias regionales, que lo son al final del día, y tienen un problema pues, de manera mayúscula. Está generando una zozobra a nivel mundial, como siempre se ha mantenido. Hemos tenido el gusto de hacer conferencias desde el año pasado. Así es. Y siempre hemos tenido en el radar justamente, ¿no? que cualquier cuestión que se mueva en Medio Oriente, entre Irán e Israel, nos afecta todo el tablero de ajedrez desde un punto de vista, híjole, ¿cómo poder? Geopolítico, económico, cultural. Todo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un tema marítimo, un tema de comercio internacional. Estamos hablando de un tema, como bien lo dices, Ferris, cultural, religioso, que va a trascender y ya nos está afectando el día de hoy, ¿no? Es decir, justamente si hubiésemos hecho esta conferencia la semana pasada, simplemente no había bombardeo por parte de Estados Unidos y hoy en la mañana ya nos amanecemos justamente con la información de que ya hubo un acto de regresión por parte de Irán en contra de Estados Unidos. Ya le bombardeó 3 bases militares en lo que es en Qatar, me parece, Sí. y una en Irak. Entonces, ya empieza a darse esta simbiosis, ¿no? Es decir, lo que ha llevado jugando Israel e Irán, se le puede llamar de esa manera tan peculiar, es que cada que algo hace un país en contra del otro, inmediatamente viene el acto de venganza. De represalia. Exacto. Entonces, justamente Irán, algo que ha logrado hacer Irán sabe que no tiene consigo el apoyo público, porque evidentemente Israel tiene absolutamente cooptado y controlado muchas de las fuentes de información a nivel mundial. Entonces, si Irán
de pronto hace un acto deliberado muy fuerte, pues automáticamente lo que va es justificar completamente la intervención que es la que quiere el Estado de Israel, ¿no? Netanyahu ha sido muy claro, y no solamente como primer ministro, hay que recordar que Benjamin Netanyahu, que es el actual primer ministro de Israel, él perteneció al Sayeret Matkal. ¿Quién es Sayeret Matkal? Es las Fuerzas Especiales de Israel. Cuando él era joven, perteneció a ese grupo. Desde que él era joven, fue un prominente político y un prominente, pues auspicia la idea de que el Estado de Israel tiene que ser el Estado más seguro de la región, porque evidentemente controla y hace una especie de, pues, llamarlo de una manera coloquial sería, si Israel sucumbe en Medio Oriente, automáticamente en todo lo que es Europa y en Occidente, sucumbiría completamente ante eso. Entonces, él se erige como la línea en la cual tiene que ir en contra de los países árabes, ya sean sunitas, ya sean chiitas, en el caso de Irán. Sí, casi que es un tema existencial, vaya. Absolutamente. Entonces, me parece que acabas de decir la palabra que yo estaba buscando, gracias Ferdi, es que es real. Para el Estado de Israel no están jugando, no están peleando una guerra. Están haciendo una estrategia bélica en la cual han diseñado en los últimos 35 años, y en el mensaje que manda el jefe del Estado Mayor Conjunto de Israel el sábado, y le dirige al público, se lo dirige al Estado de Israel, dice, estamos librando una de nuestras mayores dificultades en contra de un enemigo superlativo, un enemigo supremo, o sea, reconocen que ya es un enemigo supremo, y sobre todo que es ahora o nunca, es el momento en el cual ellos tienen la ofensiva, y una vez que Israel en la historia ha tomado la ofensiva en las guerras, no la suelta, ¿no? Entonces, esta espiral está comenzando. Los mercados evidentemente pensaban que iban a estar un poquito más en zozobra el día de hoy, pero bueno, creo que ambas partes, y cuando digo ambas partes saben perfectamente que una escala mayor va a llevar esto a un desencadenamiento de actos más violentos, más complicados y sobre todo que van a enturbiar el ámbito internacional. Hay que tener otra cosa que me parece, siempre hay que identificar quiénes son los actores en un conflicto. Y no solamente es Irán, es Israel, ya vimos, Estados Unidos tiene que bombardear, en este caso porque por pedido de Netanyahu a Trump, los acuerdos internos diplomáticos que pueden existir entre ambos, pero también está China, y China, hay que decirlo, ya se entrevistó el primer ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Arachi, se entrevista con el primer ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de China. Evidentemente China condena dramáticamente al Estado de Israel y acusa de haber transgredido primero la Carta de Naciones Unidas, convenciones internacionales, y lo más importante es que dice que con base en el derecho internacional no había necesidad ni derecho de atacar de manera directa y frontal a objetivos que no fuesen militares. Es decir, condena el ataque de más de 8 doctores en ciencias nucleares o científicos que estaban desarrollando el tema nuclear. Y lo más importante es que pierde consenso, en el caso de Israel, pierde el apoyo, porque se sabe claramente por información de la Agencia Internacional de Energía Atómica que realmente Irán, aunque está enriqueciendo uranio, no lo ha enriquecido a más del 60%. Y para desarrollar la bomba que pudiese atacar en contra de Israel como amenaza directa, tendría que desarrollarla Más del 90. al 90%. Al 90%. Y luego lo más importante, que es, tienen que hacer que ese 90% quepa en un misil. Entonces viene toda la parte tecnológica, ¿no? Entonces, China ha sido muy crítica. Si tú lees The Global Times, si lees el South Post de China, verás claramente cómo ellos automáticamente dicen, aparte que les echan a perder un trabajo de mediación diplomática de más de 5 años que estaban buscando tener en este caso. Entonces, hoy en la mañana justamente también en hora de Rusia estuvo Arachi, igual el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, se reúne en el Kremlin con Vladimir Putin. Y Vladimir Putin expresa completamente, de manera un poquito más laxa, pero sí deja entreabierto que Rusia ha sido el canal mediático para que Medio Oriente tenga un poco de paz. Lo aconteció en Siria, aconteció en Líbano, hasta que Israel determinó y dijo, la guerra que se inició el 7 de octubre de 2023
automáticamente transgredió y fueron preparando completamente los demás escenarios. Estamos hablando de Franja de Gaza, estamos hablando de Siria, estamos hablando el Líbano y bueno, pues hoy Irán. Y si hacemos esto, lo vamos a presentar en un mapa, justamente cómo va. Es un génesis y va completamente diametralmente gráfico, es gráfico cómo va el avance de Israel, ¿no? Entonces, cómo van abriendo camino exacto, a ese ataque, ¿no? es correcto. Pero bueno, hoy por hoy, digamos que hace unas semanas Donald Trump había dado un plazo de en 2 semanas toma una decisión, lo cual en 2 días tomó una decisión y da un ataque. ¿Tú no crees que de pronto ya tuvo información clasificada de que ya era el momento de dar ese toque final con este bombardeo tan preciso que realizaron las fuerzas americanas, ¿no? Sí, bueno, mira, Ferdi, ahí hay un tema que me parece que es muy importante abordar. Todo presidente norteamericano, antes de ser electo o cuando son candidatos, se presentan en 2 foros muy importantes en Estados Unidos, que es el AIPAC y el IC. Son organizaciones de judíos en Norteamérica, muy poderosas, ultrapoderosas, y no lo digo yo, el doctor Mearsheimer es uno de los principales geopolitólogos reconocidos hoy en Estados Unidos, de la Universidad de Chicago, y él tiene un libro muy importante que dice cómo interfiere el lobby israelí en las decisiones de la agenda internacional de Estados Unidos, ¿no? Es lo que ejerce la Secretaría de Estado, que en este caso la tiene hoy Marco Rubio, ¿no? Entonces, hay que entender, me parece que, de hecho, Nixon lo decía, lo dijo Jimmy Carter, varios presidentes lo han manifestado públicamente, y es claro y contundente que cuando el presidente llega, se ve influenciado y se ve obligado a tomar decisiones que muchas veces a él no le convienen. Claro. Pero son los compromisos que tienen con el complejo militar industrial tecnológico de Estados Unidos, que tienen con las armadas, en este caso las empresas o compañías de armamento, en este caso. Sí. Entonces, me parece que Trump, si bien es siendo cierto, a nivel exterior era necesario que lanzara ya un mensaje de no solamente son amenazas, no solamente, pues ¿qué pasó con China, no? Sí. Que venía toda esa guerra arancelaria y comercial y al final del día llegó a pactar. Le ha pasado con el tema de Panamá, le ha pasado con diferentes lugares. Entonces me parece que ya necesitaba lanzar ese mensaje claro, contundente. Él en campaña, no solamente en la primera presidencia, sino esta también dijo que él no va a empezar campañas militares. Sin embargo, me parece que vio tanta la decisión de Israel y de Benjamin Netanyahu y en este caso todo el partido Likud en Israel y todos los pues extraoficialistas del gobierno que evidentemente pesan. Es el cargo de Ismir Regim, me parece que es Gibir, la apellida, hacen mucha fuerza y mucha influencia y mueven tectónicamente las raíces de la agenda política internacional de Estados Unidos. Eso es por un lado. Por el otro, me parece que hay muchos autores que han hablado de cómo actúa Israel hacia afuera y muchas veces ellos prefieren mejor quedarse con el anonimato que fueron ellos los que lo ejecutaron, pero darle la deferencia, en este caso a Estados Unidos, con la finalidad de que Estados Unidos pueda seguir siendo ese país que al final del día les ayude en la siguiente fase de la escalada, ¿no? Hay que entender, hay muchas declaraciones por parte de generales israelíes, hay mucha información en el Times of Jerusalem Post, en el Times of Israel, información de fuentes públicas abiertas, donde establecen que Israel no, o sea, uno de los principales objetivos de Israel es contundente y claro, es poner ejército terrestre en Irán. Pero tienen que medir cuáles son las consecuencias porque históricamente sabemos, le podemos preguntar a Alejandro Magno, le podemos preguntar a la URSS, le podemos preguntar a los mongoles, cómo les fue en Irán. Ahora, la gente puede decir, bueno, pero eso es historia de hace mucho tiempo. Ok, podemos hacer una remembranza desde el 2006, cuando Israel hizo una incursión militar terrestre en Líbano, y Hezbollah les dio una bienvenida increíblemente violenta. Y ahora lo que estamos viendo en Gaza es si efectivamente hubo una guerra súper tecnológica, súper de inteligencia, donde los servicios de inteligencia israelíes han operado de manera impresionante, como siempre lo han hecho de manera impecable. Pero, ¿qué crees? No han logrado rescatar a todos los rehenes.
que es parte de los objetivos de la misión militar. Y luego la otra, mucho más importante, es que no han logrado tener una zona de seguridad absoluta por parte de... Y luego la otra es que intentaron diezmar completamente a todas las cabezas, tanto de Hamas como de Hezbollah, y automáticamente crecen Otras nuevas. otras nuevas, como lo que sucede con el narcotráfico en México, ¿no? Es decir, entonces eso ha mermado. Evidentemente saben que meterse, si no quisieron meterse en Gaza más tiempo del deseado, mucho menos en Líbano lo iban a hacer, mucho menos en Siria, mucho menos lo van a querer hacer solos en Irán. Entonces, ¿qué está buscando Netanyahu? ¿Qué está esperando el Estado de Israel? Busca de una manera sistemática hacer que Estados Unidos se vea involucrado e inmerso para poder ir en contra de Irán, pero controlarlo desde el punto de vista terrestre. Tú dices una cosa bien importante, Ferdi, que fueron objetivos muy bien planteados a través de la Fuerza Aérea y que entraron estas bombas en estos lugares muy importantes, ¿no? Que es Natanz y Fordo. Yo te diría, el tema es que no hay manera de comprobarlo y estamos ahora ante una guerra de desinformación. Irán no va a publicar los daños e Israel y Estados Unidos no tienen fuerzas en el campo para poder determinar o en su momento demostrar que efectivamente destruyeron o demolieron completamente el avance nuclear que pudieron haber tenido en esas bases. Correcto. Pero tú, ¿cómo lo ves ahora del lado de Estados Unidos? Digamos, hicieron algunas encuestas donde no había popularmente el deseo de entrar en una guerra directa con Irán. Claro. Incluso a nivel del Congreso está dividido entre los mismos republicanos esta decisión. El próximo año pues hay un tema electoral. Trump está, digamos, fraccionando un poco su partido interno. Y también hay un tema económico, ¿no? La deuda de Estados Unidos está por las nubes. Claro. Entonces entrar en un tema de un conflicto realmente como que en todo el ajedrez las piezas no están como que muy bien en orden como para hacer esto más grande, ¿no? Es correcto, es correcto. Y fíjate, le acabas de dar de clavo porque me parece que hay un punto muy importante. Ellos atacan el viernes, sábado en la mañana y ya el sábado por la tarde se hablaba de un impeachment en contra de Trump. Correcto. Entonces, para la gente que diga, es que Trump se aventuró y tuvo que tomar, si tú me permites a mí hacer la lectura, es a Trump no le quedó de otra que mandar los aviones de una manera rápida y sistemática. ¿Por qué? Porque si no lo hace Trump, sí lo iba a hacer Israel. Y si lo hace Israel, de manera automática, quiera Estados Unidos o no, tiene que entrar. Entonces, desde un punto de vista político, desde un punto de vista diplomático, desde un punto de vista militar, pues tú no entras a un conflicto nada más porque no te queda de otra. En todo momento tienes que como que dar como ciertos matices. Eso es muy importante. Ahora, yo no creo que le convenga, y por ejemplo, una de las principales repercusiones que pueden existir después de estos bombardeos, Irán está siendo muy decente porque está atacando objetivos militares. Pero Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es el punto neurálgico por donde pasa más del 20% del petróleo mundial. Y esto es de la Agencia de Energía de Estados Unidos. Esa es la fuente. Y más del 85% de ese petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz va a mercados asiáticos. Estamos hablando China, Corea del Sur y Japón. Entonces, si el día de mañana el precio del petróleo se va de $90 en lo que está ahorita o a $100 a 200, 300 o 400 dólares, evidentemente eso le va a impactar a la economía local de Estados Unidos por la gran cantidad de importación que tiene de Asia. Correcto. Y aún así, viendo todo el mapa geopolítico, uno de los grandes perjudicados por todo esto es Europa. ¿Sí? Europa, si bien tiene otro frente por el lado de Ucrania, donde cortan todo el suministro de Rusia, ya se le cierra este suministro por parte de Medio Oriente, creando una gran dependencia de los Estados Unidos, ¿no? Digamos que China sí compra gran parte de ese crudo petróleo que viene de Irán, pero representa un porcentaje aún bajo dentro del gran total que consume el país, ¿no? Fíjate que investigando el día de ayer, Uh-huh. yo no lo sabía, pero el principal comprador de petróleo de Irán es China. Es correcto. Y la otra es que China,
con el conflicto que tiene, porque hay que decirlo con todas sus letras, y lo hemos manifestado varias veces, ¿no? La guerra entre China y Estados Unidos no es una guerra comercial, no es una guerra financiera. O sea, obviamente en una guerra es multifactorial, y entonces está el tema, efectivamente, el tema económico, el tema financiero, el tema tecnológico, el tema de mineral, porque se están peleando las tierras raras del mundo. Así es. Es una carrera aeroespacial, una carrera misilística, una carrera de portaaviones, una carrera de jets de quinta y de sexta generación. Y estamos hablando de una carrera incluso cultural, porque China milenariamente, culturalmente es muy rico en comparación a Estados Unidos, históricamente incluso así lo es. Y sobre todo que hoy por hoy China se ha volcado a ser, en este caso, el diplomático del mundo. Le ha arrebatado la estafeta diplomática a Estados Unidos. Entonces, mientras Estados Unidos está en una fase en la cual tiene que atacar para poder ser respetado, China lo que hace es sentarse completamente y esperar a que el conflicto vulnere y merme más a Estados Unidos, sabiendo que los beneficios serán con ellos. Claro, económicamente es un gran golpe para Estados Unidos meterse de frente en un conflicto armado. Exacto, Ferdi. Dándole mucha más Entonces, brío a la economía china, ¿no? Exacto, o sea, si yo hubiese tenido el honor de ser un asesor de Donald Trump, yo creo que la respuesta es no lo hagas, porque en el tema interno te va a pegar. O sea, el tema del impeachment está cercano. No quiere decir que vaya a pasar, pero el hecho que ya no empiecen a molestar con ese tipo de cuestiones es importantísimo. Y la otra es que si el barril del crudo se va a $400, pues obviamente toda la sociedad americana, que es totalmente consumo y movimiento en carreteras, ¿qué le va a pasar? Entonces la gente no va a votar por ellos nuevamente. Entonces, quiere decir que las repercusiones de Donald Trump por el hecho de lo que hicieron el sábado, me parece que eso puede tener repercusiones a mediano y largo plazo en Estados Unidos. Y la otra es en qué se va a desenvolver y en qué va a terminar completamente esto, porque eso está empezando. Claro. Entonces, me parece, existen ciertos servicios de inteligencia mundiales que sí están avisando que en las próximas semanas son críticas, porque puede venir un acto de defensa preventivo por parte de Irán en contra de Estados Unidos. Por eso decía que ahorita está muy decente porque está atacando únicamente objetivos militares. Pero ¿qué sucedería si Irán ataca puntos civiles o ataca un puerto de Estados Unidos o ataca un territorio o ataca algo al interior del territorio nacional de Estados Unidos o sus áreas de influencia? Entonces, eso es una parte muy importante, trascendental. A mí siempre me gusta que cuando analizamos un poquito Irán o Medio Oriente, analicemos también la parte petrolera de América Latina. Entonces, hoy por hoy, la relación entre Washington y México, al México ser un país petrolero no definitivamente tan bien explotado, no tan bien administrado, pues existe una relación un poco tensa con el gobierno mexicano. El caso con Venezuela, ¿no? En este caso, evidentemente, pues existe una gran tensión entre ambos países. Y entonces esto lo que nos quiere dar a entender es que las reservas de petróleo más importantes que tiene Estados Unidos las tiene al interior de su territorio y aparte está en juego ahorita en el tablero de ajedrez lo que acontezca en el Medio Oriente. Entonces sí, y en todo este juego pues también, digamos, Pemex sale beneficiado con unas finanzas tan decrépitas como lo están ahora, pues con esta subida del petróleo, Wow. les da un poquito ahí de oxígeno para tener esto y pues un gobierno dictatorial como el de Venezuela pues también sale con algo de beneficio a raíz de esto, ¿no? Claro. Sí. En el caso de la administración Maduro, ¿no? Evidentemente, luego hemos visto cómo luego Estados Unidos de pronto mete a Venezuela como un país terrorista Sí. y a las 2-3 días lo saca completamente para poder seguir negociando, ¿no? Entonces, también aquí tiene que venir un mensaje, yo creo que positivo, ¿no? Evidentemente nadie quiere la Tercera Guerra Mundial. Dentro de los escenarios posibles, evidentemente nosotros lo que hemos analizado con base en un poco de métricas, de perspectiva y un poco de matemática, es el escenario más sencillo, podría ser un cambio de régimen lo más pronto posible. Esto en 1978-79, cuando se da el cambio de régimen de Mohamed Reza Pahlavi, y entra en este caso los fundamentalistas, ¿no? Por parte de Khomeini, Ayatollah Khomeini. Esto se dio en un tiempo muy rápido, después de una
ámbito monárquico que tenía en este caso el Shah de Irán. Entonces creemos que puede suceder exactamente lo mismo, que Israel y Estados Unidos apoyarían el cambio de régimen de la manera más rápida. ¿Por qué? Porque no conviene un conflicto armado tan bélico, tan complicado, tan sutil en muchos sentidos, y evidentemente no conviene que Irán se vuelva un Libia, un Afganistán o un Irak. No, vaya, tendría un efecto desestabilizador a todo el Medio Oriente. Entonces, creo yo que el escenario más idóneo sería que entre toda la diplomacia a actuar, tanto de estas grandes fuerzas como Rusia, China, pues el mismo Medio Oriente, Sí. y pues toda Europa, ¿no? Con Estados Unidos a tratar de darle la vuelta a esto de manera diplomática. Eso creo que sería de los mejores escenarios, ¿no? Lo mejor, exactamente, el mejor escenario será ese. Fíjate que yo Europa lo veo un poco lejano, porque al final del día Francia, que tiene arsenal nuclear, pues evidentemente sigue mucho la postura de Occidente, de parte de Estados Unidos, y definitivamente no la pueden variar porque parte de su seguridad estratégica depende de Estados Unidos. En el caso de Alemania, Alemania disminuyó desde el punto de vista nuclear, no desde el punto de vista científico, pero depende económicamente absolutamente de Europa, es el motor de Europa y en consecuencia depende del gas que le vende ahora a Texas, ¿no? Justamente después de todo este conflicto con Ucrania. Y Reino Unido. y Reino Unido, que me parece que Reino Unido es de los países de los que poco se habla, pero que evidentemente tiene injerencia en Medio Oriente desde la creación del Estado de Israel, desde la segmentación de cómo se fueron dividiendo todos los territorios, y lo más importante es pues que tiene una gran relación también con China. Entonces, Inglaterra no solamente ha sabido jugar las cartas con Estados Unidos, sino también que ha aperturado mucho mercado, mucho negocio, mucha apertura con China, y entonces también le pueden llegar a quitar cierto margen de maniobra al interior de Medio Oriente. Entonces, el segundo escenario, que si tú me preguntaras a mí en el caso de Irán, sería un efecto desestabilizador a largo plazo, en el cual Israel prefiera lidiar con un país convulso, con un país totalmente dividido en regiones, que quedarse con un país unificado, tanto en lo religioso como en la toma de decisiones. Un claro ejemplo, es el día de ayer sesionó la Asamblea Legislativa, que es el paro de la Asamblea Legislativa en Irán, y aprobaron el cierre del Estrecho de Hormuz. O sea, ya está aprobado por parte de su Cámara de Representantes. El tema es que esa decisión la tiene que tomar Khamenei, es decir, el líder supremo de Irán. Entonces, digamos que por eso es que Israel ha dicho abiertamente que lo tienen que eliminar, porque saben perfectamente que eliminando esa cabeza, esa persona, todo podrá fluir más rápido para un cambio de régimen. Washington sigue insistiendo que no le están apostando al cambio de régimen, pero me parece que sería lo más inteligente. En temas de paz, en temas de arreglar, solventarlo lo más rápido posible, y sobre todo, que lo que Israel pide es que el nuevo gobierno, y me parece que es un punto muy importante, es que el nuevo gobierno, sea quien sea, se comprometa a que se estanque o se estabilice o se suspenda el acuerdo del proyecto nuclear iraní. Correcto, y algo que no sabemos es la capacidad de guerra de un país como Israel. Sí, francamente su poderío militar es bastante robusto, tampoco es finito. El domo este de David que tienen y todo su tema de protección que no es 100% seguro, o sea, ya ha demostrado que su capacidad está limitada, también tiene un costo. Sí, claro. Cada misil cuesta más de 50,000 o miles de dólares, y creo que la producción de todos esos misiles están estresando mucho las fábricas que producen los misiles a un alto costo también. Entonces, si bien todo esto es planeado y se está contemplando que puede durar X tiempo, creo que también se le suma el descontento popular porque así sea que un misil penetre el domo este de hierro. El Iron Dome. Exactamente, pues creo que ese descontento y ese miedo de que esto pues tiene que llegar a un fin, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo ves tú, digamos, esa capacidad de resistencia del lado de Israel para alargar una guerra que, como tú me enseñaste previamente, ya lleva más de 600 días, ¿no? Sí, justamente, y es lo que te quería comentar.
Si ustedes abren el Times of Israel, en la parte de la página electrónica del periódico, en rojo, en la parte de hasta arriba, ellos van contando cuántos días llevan en guerra. Ellos llevan en guerra 626 días al día de hoy. Es decir, ellos cuentan su estrategia de guerra desde el 7 de octubre del 23. Entonces, cuando la gente piensa que todo esto es completamente que va saliendo y son chispazos de Trump o no, definitivamente todo esto viene completamente estudiado, enarbolado, analizado, con pros, contras, con porcentajes, con matemática en la mesa. Y evidentemente la llegada de Trump no es a la Casa Blanca, no es una... Si al final del día él logró ciertos acuerdos nucleares con Irán, si al final del día es decir, se necesitaba el Trump 2.0 para llegar ahora a los objetivos primarios de esa estrategia. Entonces, cuando tú me dices esto, bueno, pues Israel es claro, ¿no? Y por ejemplo, el teniente general, Eyal Zamir, es el jefe del Estado Mayor del IDF, ¿no? Que es Israel Defense Forces. Y lo que él mandó un mensaje muy claro y contundente este fin de semana, y dice que Israel está preparado para una guerra de largo alcance, de alta intensidad y prolongada en el tiempo. Entonces, sí, puede ser una guerra de desgaste, pero es que ellos están jugando su existencia. Claro. Entonces, si entendemos eso, entendemos por qué ha sido tan acuoso, tan directo, tan misilístico sus ataques, no solamente desde el punto de vista de objetivos militares, objetivos civiles y objetivos nucleares. Tan es así que ahora ya el Ayatollah Khamenei ya designó a quienes pueden ser sus 3 posibles sucesores. A mí, cuando yo leí eso, si tú me permites, yo diría, yo no sé si son sus mejores amigos o sus peores enemigos, porque sabiendo cómo está Israel, al elegirlos ya les puso una marca de que pueden ser eliminados. Correcto. Yo creo que lo que deberían haber hecho es pues, un tema más de secrecía, y la otra es, hay mucha crítica a nivel internacional sobre que Irán decidió ser un país muy fuerte, pero que al final del día está siendo un país muy debilitado, muy rápido por parte de Israel. Entonces que hay ahí Contrapeso. ese contrapeso va a hacer que Israel pueda ir muy rápido. Yo creo que Irán, creo que lo decíamos hace ratito, Irán ha sido un dique contra muchas potencias mundiales, pero esas potencias siempre han intentado entrar vía terrestre. Algo que ha logrado Israel en el plano militar, en el plano estratégico militar, es que su tecnología ha logrado que no tengan que entrar al territorio. Y mientras logren eso, Israel me parece que está en un momento muy correcto para poder defender sus cuestiones de carácter de seguridad. Ahora bien, creo que ni Estados Unidos ni Israel buscan entrar vía terrestre. Eso podría ser bajas muy fuertes y evidentemente haría que tanto Benjamín Netanyahu tuviese problemas internos políticamente por la cantidad de bajas militares en un conflicto terrestre en Irán, y la otra es que, pues, mucho menos, ¿no? Imagínate ya el precio del petróleo a 200 o 300 dólares el barril, y aparte trayendo bajas norteamericanas a territorio americano, pues evidentemente Trump se desgastaría muy rápido. Correcto. Ya para concluir, por un tema de tiempo, Por supuesto. creo que estamos viendo 3 posibles escenarios, ¿no? Es correcto. El primero, y creo que deseable, es que entre una gran fuerza diplomática para apaciguar toda esta tensión que está sucediendo, con miras a que no sabemos, como bien dices, el gobierno iraní ha cortado internet, comunicación estatal, etcétera. Entonces no se sabe muy bien qué está pasando ahí adentro. Esa información. Pero un escenario, y ya pasando en el punto 2, es que hay una transición de poder en Irán, ¿no? Porque si suponemos que internamente el golpe americano-israelí dentro de Irán haya sido tan potente que haya fracturado completamente todas las fuerzas políticas, militares al interior de Irán, y esto detonaría un posible cambio de gobierno y una primavera árabe dentro de Irán, ¿no? Claro. Y en un tercer escenario, pues ya sería un conflicto bélico a gran escala. Que se desenvuelva muy rápido, ¿no? Que escala muy rápido. Sí, efectivamente, por ejemplo... Por eso hay uno cuarto que tú quieras agregar. Híjole, pues bueno, el cuarto... No, fíjate que soy igual que tú. Analizamos nada más. ¿No? Es el mejor escenario. Me parece que
será como el escenario cielo, ¿no? El escenario que todos quisiéramos, es que acabe pronto el conflicto, que evidentemente Irán se deshaga de los grupos fundamentalistas, el ayatolá propiamente, y vengan otros puestos políticos más de perfil negociador, más diplomáticos. Podría citarte el caso de Mahmoud Ahmadinejad, que ya fue presidente. De hecho, él se postuló para ser presidente. Sí, es más moderado, ¿no? Más moderado. Y, por ejemplo, está también el hijo del Shah de Irán, en este caso, que es Reza Pahlavi. ¿Pero ese no está exiliado? Bueno, está exiliado porque van en contra del régimen, Sí. pero está en Israel. Sí. Entonces, quien lo apoya desde ese punto de vista, Claro. y ha hecho muchas manifestaciones, que haz de cuenta que tú escuchas al comando de Israel hablar y él habla exactamente de las mismas cuestiones. Entonces, me parece que pueden estar preparando a un perfil Sucesor. totalmente. Ahora, si nos vamos a la historia, el Shah de Irán fue un gran aliado de Israel. Súper aliado. Entonces, quizás deberíamos analizar por qué causas llegó el Shah de Irán, tuvo que salir exiliado, siendo ya monarca de Irán, y evidentemente también tiene que ver mucho con la que pasaba, en este caso, pues, el tema de la Guerra Fría con la URSS. Pero hoy tenemos a una Rusia más fortalecida, tenemos a una China mega fortalecida, en la cual definitivamente van a tener que tomar decisiones sí o sí, porque si tú me preguntas a mí, me parece que si algo está cambiando, y lo estamos viendo todos los días, es que antes Estados Unidos no hubiese temido en haber atacado Irán hace 20 años. Y hoy tiene que ir sorteando ciertas cuestiones, y sus relaciones diplomáticas, tanto con China como con Rusia, no se pueden ver desfavorecidas. Entonces empiezan los intercambios, y es donde llegamos a lo que dicen los grandes geopolitólogos chinos y rusos e hindúes, americanos, latinos, europeos. Estamos en un mundo donde ya la multidisciplinaridad, donde excesivamente el mundo multipolar toma decisiones. Y multifactorial, ¿no? Multifactorial. Y hoy Medio Oriente está siendo arrastrado o bien al hegemón norteamericano, o definitivamente sucumbe ante las nuevas fuerzas por parte de China y Rusia. Excelente, excelente. Bueno, pues vamos a ver qué va a pasar con esto. Desde el punto de vista de inversiones, nuestra recomendación es consultar y tener pláticas con su asesor financiero de Face Financial Advisors para siempre estar muy bien diversificados y encontrar las mejores estrategias acorde al perfil de riesgo de cada individuo. Y también para toma de decisiones en materia geopolítica, pues contar con los servicios aquí de Rodrigo Torres, de Despacho Torres Bats & Barts. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, a través de directamente de la liga que verán aquí en el video, y pues estamos a sus órdenes. De verdad, pues no sé, Rodrigo, si quieres agregar algo para terminar. No, hombre, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Segundo, por agregarme aquí contigo en tu casa, en tus oficinas en Querétaro, preciso a tus oficinas. Y lo más importante es decirles a las personas, a tus clientes, a los inversionistas, por ejemplo, en la lista del 500 de las empresas más poderosas que toman decisiones todos los días en Estados Unidos, esas 500 empresas tienen asesoría geopolítica. Y hoy por hoy no se puede tener un negocio, por muy pequeño que sea, si no se tiene información hacia dónde van los mercados, cómo vienen completamente las conexiones de sus principales insumos, y todo eso con lo que estamos viendo se va a afectar. Entonces, yo lo que me gustaría hacer es hacerles una invitación a todos tus clientes a que pudiésemos darles pláticas individualizadas o darles consultoría geopolítica que les permita tener una mayor rentabilidad en sus inversiones, porque obviamente en nuestro trabajo, el tuyo y el mío, está igual, justamente no, mega coordinado. Entonces, como un servicio adicional, y evidentemente para darles mayor certeza de lo que está ocurriendo a nivel geopolítico. No, excelente. La verdad que es de mucho valor agregado, y por eso hace parte de esta alianza, esta relación que tenemos para pues ayudar a muchas más personas a tomar decisiones acertadas en materia de inversiones. Muchísimas gracias, mi estimado Ro. La verdad que esta es tu casa, y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias por este espacio y que tengan un feliz día.